Comenzamos con los vídeos que explican las principales características económicas, sociales, culturales y políticas de la Europa feudal en la Alta y Plena Edad Media. En esta unidad de programación de la Europa feudal vamos a trabajar una serie de vídeos con los siguientes puntos. En primer lugar, el nacimiento de la Europa feudal, la descomposición del imperio de Carlomagno, que dará lugar a un sistema no solo político, sino también económico, social e incluso cultural, que es el feudalismo. En el punto número 2 analizaremos las principales características de la economía feudal y en el punto 3 haremos un visionado general sobre la sociedad feudal. Para otros vídeos dejaremos un análisis más pormenorizado, en este caso en el punto 4 analizaremos el papel de la nobleza, a la cabeza el rey, el primus inter pares, conocido por Adalberón como los veladores. Los puntos 5 y 6 analizaremos la iglesia cristiana, tanto el clero regular como el clero secular, y sobre todo haciendo hincapié en los monasterios, que sería, según Adalberón, los oradores, y por último los siervos y campesinos, los laboradores, una sociedad estamental muy característica de esta época. En un último bloque de vídeo analizaremos el arte románico, tanto la arquitectura como la escultura y en menor medida por importancia la pintura. Comenzamos hablando sobre el nacimiento de la Europa feudal, el imperio de Carlomagno, la fragmentación de ese imperio y los orígenes del feudalismo. El imperio de Carlomagno. A finales del siglo VIII, Carlomagno, rey de los francos, unificó gran parte de las tierras de Europa occidental. Carlomagno, en el año 800, se proclamó emperador e intentó ser el sucesor de los antiguos emperadores romanos. Nacía así el Sacro Imperio Romano Germánico. Para ello elaboró leyes y organizó el territorio en condados, gobernados por condes, y en marcas, gobernadas por un marqués. El ejército de dicha marca estaba dirigido por un marqués. Sin embargo, a su muerte, el imperio carolingio se fragmentaría. A la muerte de Carlomagno, el imperio se resquebrajó. En el año 843, los sucesores de Carlomagno, especialmente en su testamento Ludovico Pío, dividió el imperio en diferentes reinos. Además, todo esto coincide en el periodo de realizaciones de ataques e invasiones en los siglos IX y X. Los normandos por el norte, los musulmanes por el sur y los húngaros por el este se abatieron sobre los reinos de Occidente, contribuyendo a la mayor fragmentación de los territorios. Los orígenes del feudalismo. En esta situación de crisis, el poder de los monarcas era muy débil. Era considerado el primus inter pares, el primero entre iguales. Para poder gobernar y mantener unido su reino, los monarcas tuvieron que contar con los nobles. Los monarcas establecieron con los nobles un sistema de relaciones denominado vasallaje. Muchos de los antiguos condes, cargos eclesiásticos y otros grandes propietarios se convirtieron en señores feudales que controlaban un feudo. Esta nobleza repartía entre otros nobles de menor nivel o menos importantes, ya sea caballeros o guerreros, unas partes de sus tierras, los feudos, para que vivieran, los gobernaran y mantuvieran un pequeño ejército que sería solicitado en caso de guerra. Vemos en la ilustración lo que sería un feudo. En la esquina superior izquierda, el castillo donde fijaba su residencia el noble. Y la reserva señorial, que son las mejores tierras reservadas para el señor. Incluso los bosques del señor que tenían prohibido el acceso las demás personas del feudo, especialmente los campesinos y siervos. Luego estaría la aldea donde vivirían los campesinos libres y también los siervos del señor, que estaba con todo tipo de edificios, molinos, herrería, principalmente la iglesia. Veremos que la religión va a llegar a todos los rincones, la iglesia va a llegar a todos los rincones y va a marcar todos los aspectos de la vida cotidiana.
Ahí estarían las huertas, los campos de cultivos o mansos, que son terrenos que se le daban a los siervos, etc. Esta imagen constituye lo que sería un feudo. La economía feudal estaba basada fundamentalmente en la agricultura. Asistimos, por tanto, a una ruralización de la economía, perdiendo gran importancia el comercio y las actividades artesanales, que aunque pervivían, estaban totalmente supeditadas a la agricultura. La reserva señorial era el territorio explotado directamente para el señor. Incluía su residencia, el castillo, la casa señorial. Las mejores tierras, como hemos dicho, eran cultivadas por siervos o campesinos libres, prados con pastos para su ganado, bosques donde cazar y obtener leña, y el río donde pescar y aprovisionarse de agua. Los mansos, que era la otra unidad económica importante, eran pequeñas parcelas otorgadas o arrendadas por el señor a los campesinos. A cambio debían entregarle una parte de su cosecha y trabajar la tierra de la reserva señorial algunos días, como arar en primavera, cortar la hierba o recoger la cosecha, etc. También debía prestar al señor ciertos servicios domésticos de construcción, reparaciones, etc. La sociedad feudal se dividía en 3 estamentos o grupos sociales que analizaremos pormenorizadamente en otros vídeos. La nobleza guerreaba y defendía a la sociedad. Según Adalberón, serían los velatores. El clero oraba por la salvación de la humanidad. Según la estratificación social que establece Adalberón, serían los oradores. Y los trabajadores realizaban las tareas necesarias para mantener a los otros 2 grupos. En su mayoría eran campesinos, es decir, los laboradores. La nobleza y el clero eran estamentos privilegiados, ya que no trabajaban y no pagaban impuestos. Esos eran los 2 privilegios fundamentales. Los trabajadores, en cambio, carecían de privilegios. Un aspecto importantísimo de la sociedad feudal serían las relaciones de vasallaje. Las relaciones de vasallaje se establecían entre el señor, que podía ser el rey o un gran noble, o algún eclesiástico, y el vasallo, generalmente otro noble de menor categoría. Se llevaban a cabo en una ceremonia solemne, conocida como acto de vasallaje. Dicha ceremonia constaba de 2 partes: el homenaje, donde el vasallo juraba fidelidad al señor, y la investidura, donde el señor entregaba a su nuevo vasallo un símbolo del beneficio que le concedía, normalmente un feudo. En la mayoría de los casos, este beneficio, como hemos dicho, era un feudo. Las relaciones de servidumbre se establecían, por tanto, también luego entre campesinos y esos señores menores. El señor daba a los campesinos protección, justicia y permiso para trabajar la tierra. A cambio, el campesino recibía protección y trabajaba la tierra señorial a cambio.